He aquí una breve guía de 4 principios para que tu soledad se convierta en desdicha. 1. Sé totalmente autónomo. Elige el aislamiento total y evita cualquier contacto con otros, conocidos o desconocidos. Busca cualquier razón para no aceptar invitaciones a salir. Sé autosuficiente y rechaza cualquier forma de dependencia o apoyo externo. Recuerda que necesitar a otros es una debilidad. Solo puedes confiar en ti mismo para resolver cualquier problema. Busca maneras de mostrar tu capacidad única para enfrentar la vida sin necesidad de ayuda. Cuando hables con otros, recuérdales que la independencia total es la única forma de vida válida. No dudes en rechazar la mano de familiares, ya que tu fuerza debe ser suficiente para superar cualquier obstáculo. Insiste en que puedes manejarlo todo por ti mismo. Ellos creerán que llevas una carga abrumadora de responsabilidades, pero no olvides que los débiles sufren. Tú, en cambio, soportas y resistes la tormenta sin derecho a sentirte cansado. Cada noche, antes de dormir, recuerda que tu soledad es el lugar más seguro y estable, porque ¿quién quiere arriesgarse a cambiar cuando tiene la seguridad de su soledad? 2. Crea tu propio espacio ficticio y virtual. Asegúrate de evitar cualquier tipo de actividad al aire libre. Ignora por completo las oportunidades de estar bajo el sol, expuesto al viento y los animales. Crea tu propio universo en casa, o mejor aún, en tu habitación. Llena tus espacios con luces artificiales, sonidos electrónicos y decoraciones que refuercen tu separación del mundo de allá afuera. Evita cualquier objeto de la naturaleza, como plantas o luz solar, y construye un refugio completamente cerrado y autosuficiente. Siéntate frente a la pantalla de la computadora, o recuéstate frente al teléfono por horas que te parecerán minutos. Conviértete en un maestro en la virtualidad. Dedica todo tu tiempo a las redes sociales, videojuegos y entretenimiento en línea. Las verdades del mundo solo vienen de otras personas solitarias como tú, y tu única idea de lo que es una ventana debe ser lo que te han dicho que es la ventana al mundo: una pantalla. 3. Desconecta tus emociones. Debes ser indiferente y frío ante tus propios sentimientos y los de los demás. Guarda y borra tus emociones para no ser vulnerable y no sufrir emocionalmente. Mantén en secreto tus problemas y angustias. A nadie le interesan, solo a ti, y otros podrían burlarse de tu fragilidad. Convéncete de que la soledad es una elección consciente y virtuosa, y encuentra justificaciones para evitar el contacto social. No hay mejor forma de evitar posibles heridas o decepciones. Tu verdad es la siguiente: estar solo es preferible a arriesgarte a ser abandonado. Cuando alguien te sonríe en la calle, agacha la cabeza y sigue caminando. Pregúntate qué podría querer de ti esa persona. Sospecha y camina más rápido. Es inevitable salir a la calle, pero cuando lo hagas, asegúrate de encontrar cualquier razón para evitar el contacto de los demás. Convéncete de que eres auténtico, a diferencia del mundo de allá afuera, tan lleno de hipocresía. Convierte en una ley la idea de que los amigos no existen, y las interacciones que necesitas solo sirven como instrumentos para tus logros personales, porque tu soledad te coloca arriba, no abajo. Ten largas conversaciones contigo mismo en tu cabeza acerca de la fuerza que se necesita para estar y seguir solo. Llámate a ti mismo lobo solitario. Mantente distante y con actitud fría y racional en cualquier conversación. Observa el mundo como lo haría una pantera, que solo sabe hablar con ella misma. No busques apoyo emocional cuando lo necesites y evita actividades que podrían cambiar tu percepción de ti mismo. No necesitas buscar ayuda porque nadie entiende tu mente tan compleja. Al fin y al cabo, con tanto tiempo de soledad, ¿quién te conoce mejor que tú mismo? 4. Anuncia tu superioridad intelectual y espiritual. Reconoce que tu capacidad de estar solo te hace moral e intelectualmente superior a los demás. Para ti, cada persona es alguien incapaz de conocer el verdadero significado de la vida. Trata a los demás como si fueran niños ingenuos, y cuando puedas, haz que se enteren de su ignorancia intelectual y espiritual. Recuérdate que pocos han logrado lo que tú has hecho en tu aislamiento porque, como los grandes emperadores, te has conquistado a ti mismo. Evita cualquier oportunidad de aprender de los demás. Nada hay que no hayas aprendido estando contigo mismo. Ríete de quienes llamen arrogancia o baja autoestima a tu conocimiento profundo de la vida y a tu esfuerzo permanente por evitar el contacto con la gente.
Convierte el mundo en un escenario donde puedas criticar constantemente a las personas a tu alrededor. Encuentra defectos en sus acciones y personalidades, y nunca dejes tu actitud de superioridad. Eso te asegurará que los demás eviten estar cerca de ti, y entonces tendrás un ciclo perfecto. Seguirás completamente solo. Sobre la soledad de la que hablan estos principios, no se puede construir una soledad sana y serena como la que se nos ofrece todo el tiempo. La soledad es libertad, no una prisión, ni un arma para herir a los demás. Estos principios son una forma distinta de recordarnos que cuando uno se entera de su propia oscuridad y la reconoce, apreciará y caminará mucho mejor hacia la luminosidad de estar consigo mismo.